Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este programa de Fe Católica Viva. Estamos hoy en el estudio con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, para platicar sobre un elemento bien importante en este año de la fe que ha promulgado su santidad el Papa Benedicto XVI y que estamos ya en él y que queremos aprender de algo que él ha concedido durante este año, que son las indulgencias. Y esperemos que Monseñor Jorge nos ayude hoy a entender qué es una indulgencia y cómo podemos ganar una indulgencia en este año de la fe. Gracias, Monseñor. Gracias a ti, Luis. Gracias a todos ustedes que nos están viendo y escuchando en este programa. Efectivamente, es un tema que en el pasado provocó controversias, pero ahorita no vamos a entrar en ese tipo de controversias cuando la Reforma Protestante. El hecho es que el Papa ha promulgado un año de fe, y con ese año de fe nosotros podemos ganar indulgencias. Y mucha gente no sabe qué es eso, y si supiera, entonces empezará a tratar de ganar esas indulgencias, que es muy importante. ¿Por qué no comenzamos por ahí entonces este diálogo? ¿Qué es una indulgencia? Voy a tratar de tomar textualmente lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que recuerden que el año de la fe también está muy centrado en el estudio, en el redescubrir nuestra fe por medio del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia nos dice: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Ok. Y si me lo explica como con palitos y manzanitas. Bolitas, ¿verdad? Sí. Bueno, primero que nada, la indulgencia está muy ligada al sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Como nos explica, la indulgencia perdona la pena temporal. Vamos primero un poquito a lo que es el pecado, a lo que es el sacramento de la penitencia, para poder entender un poco lo que es la indulgencia. Okay. El pecado es una, es una falta, es una ruptura con Dios. Estamos hablando obviamente del pecado mortal. Es una ruptura tal que entonces, como ruptura con Dios y como falta, tiene dos consecuencias: la pena eterna. O sea, la pena eterna es, si yo rompo con Dios, entonces automáticamente yo me estoy condenando. Esa es la ruptura con Dios. O sea, yo no, en el pecado mortal yo le digo a Dios, no quiero nada contigo, automáticamente caigo en una pena eterna. Que si yo llego a morir, esa es la doctrina, yo llego a morir en pecado mortal, entonces yo habría renunciado a Dios, entonces estaría en la pena eterna. Al mismo tiempo, como falta, también tiene una pena temporal, de tal forma que si ese pecado mortal es perdonado en el sacramento de la penitencia, la pena eterna desaparece. ¿Por qué? Porque ya me reconcilié con Dios. Pero hay una consecuencia temporal que hay que satisfacer por el hecho de haber ofendido a Dios. Entonces, esa pena temporal que se paga en el purgatorio es lo que la indulgencia trata de también eliminar. Digamos que cuando yo cometo un pecado mortal, y usemos un ejemplo muy cercano a mortal, yo maté a alguien. Aunque yo vaya y me confiese con usted como sacerdote y confiese mi arrepentimiento de que maté a una persona, todavía hay una pena que tengo que pagar por ese asesinato que he cometido. Exactamente. Al darte la absolución el sacerdote te está quitando la pena eterna. Quiere decir, el sacerdote te está reconciliando con Dios. Pero queda una consecuencia. Frecuentemente he usado esta pequeña parábola para explicar esto. Supongamos que, como aquí en Colorado, ¿no? Está nevando y pues lógicamente al nevar después hace frío y luego se congela un poquito la calle. Y le dice un niño a su papá, voy a salir en la bicicleta. Y su papá le dice, no salgas.
Voy a salir a la bicicleta, no salgas porque te vas a caer. Voy a salir a la bicicleta, no salgas porque te vas a caer. El papá insistentemente le dice no. Se descuida el papá, el niño desobedece, se sale, anda en la bicicleta todo contento, se cae, se rompe un brazo. Está llorando, ya le van a avisar al papá, mira que tu hijo ya está allá caído, papá sale, pero a ver qué pasó. El niño asustado, el papá lo ve pues un poquito herido, tiene compasión el papá de ese niño, lo agarra en sus brazos y el niño le dice, papá, ¿qué me vas a hacer? El papá le dice, no hay problema, te perdono. Ese es el perdón, pero el perdón de ese papá no le va a quitar el dolor de la fractura, no le va a quitar el que tengan tal vez que operarlo, no le va a quitar el que tenga que tener una convalecencia. Esa es la pena temporal. Dice, a pesar de que el papá te perdonó, todavía tienes que pagar la consecuencia de tu desobediencia. Eso es lo que sucede también en el pecado mortal. El pecado mortal, el sacerdote, bueno, más bien Dios a través del sacerdote, Dios te dice, te perdono, no hay problema, ven aquí mi hijo, te abraza. Pero ese papá no le pudo quitar el dolor. O sea, el perdón ese no le quitó la fractura, no le quitó todo lo que tiene que pasar para poder recuperarse. ¿Y qué qué es un pecado mortal? Los que nos están escuchando y se dicen pecados mortales, ¿qué es un pecado mortal? Y si nos puede dar algunos ejemplos de ellos. Muy bien. El pecado mortal debe de cumplir con 3 condiciones. Primero, bueno, a ver si nos alcanza el tiempo en la sección. Primero, hay que ir al nombre porque es bien interesante. Se llama pecado mortal porque me mata. ¿Qué quiere decir? Un pecado que me separa de Dios. Y como es Dios el que me da la vida, si me separo del que me da la vida, entonces muero. O sea, espiritualmente muero. Por eso se llama pecado mortal, porque me mata, me aniquila. Ahora, ¿cuáles son, qué condiciones se debe de cumplir para que sea pecado mortal? Porque no cualquier pecado va a ser mortal. No cualquier pecado me separa de Dios completamente en esa ruptura y me hace caer en esa situación de que me estoy condenando a mí mismo. No es Dios quien me condena, sino es la consecuencia de que yo me separo de Dios y me estoy condenando a mí mismo. Entonces, por eso se llama pecado mortal. Ahora, ¿qué es, cómo se comete un pecado mortal o qué condiciones debe de tener un pecado para que se llame mortal? Pues creo que lo vamos a tener que ver en el próximo segmento. Se nos fue el tiempo. Pero ya vamos a seguir hablando del pecado mortal y también de la indulgencia, sobre todo de la indulgencia plenaria y cómo podemos conseguirla. Así que no le cambien, esto es Fe Católica Viva. Tengo que esforzarme más porque quiero ser más, quiero ser mucho más que simplemente uno más. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando el día de hoy con Monseñor Jorge de los Santos sobre las indulgencias plenarias concedidas en este año de la fe. Ya nos explicó que es una indulgencia, que es el perdón de la pena temporal por los pecados mortales cometidos.
¿Sí lo entendí bien? Sí, claro que sí. Y luego le preguntaba yo qué es un pecado mortal. Nos explicó, nos decía que un pecado mortal tiene 3 características. ¿Cuáles son esas 3? Muy bien, después de ver que el pecado mortal me mata, ahora, ¿qué es lo que me mata? Primera característica para que sea pecado mortal debe de ser algo grave. O sea, como ahorita tú ponías un ejemplo extremo, matar. En caso concreto, el aborto, por ejemplo. Porque es un matar, es un quitar la vida. Entonces estamos hablando de algo grave. No es algo ligero como una mentirilla. Entonces ahí es donde está la diferencia entre pecado mortal y venial. Primero que nada, debe de ser algo grave, algo pues pesado, ¿no? Segundo, debo de tener conciencia de lo que estoy haciendo. O sea, debo de estar consciente de que estoy haciendo eso y de que es grave. Conozco que es grave, sé que es grave, y a pesar de eso, va la tercera característica. Quiero hacerlo, o sea, tener la libertad suficiente para hacerlo, no estar obligado, sino es mi decisión hacerlo. Entonces, materia grave, plena conciencia de lo que estoy haciendo y la libertad suficiente para hacerlo. Cuando se juntan esas 3 características, estoy cometiendo un pecado mortal. ¿Se vale poner ejemplos de pecados mortales? Sí, o sea, estaba poniendo el ejemplo de el aborto. El aborto es un pecado mortal, pero de esos pesados, ¿no? Pero, por ejemplo, el adulterio. El adulterio es pecado mortal. ¿Por qué? Porque estoy violando una promesa que hice ante Dios. La fornicación, sexo fuera del matrimonio. De estar casado. Exacto. Es una falta de respeto a la persona humana. Entonces, eso es. Pero debe de cumplir, o sea, no solo la materia grave, debo de cumplir con que yo sé que eso es malo y debo de estar libre para hacerlo, porque puede ser de que, por ejemplo, el matar, yo sé que es malo, lo hice, pero resulta que un ladrón me salió al encuentro y me quería matar a mí en defenderme, yo lo maté a él. O sea, no era mi decisión matarlo. Y ahora que hablas de ladrón, el robar. El robar depende del monto, de las circunstancias, porque todo debe de ser, dependiendo del pecado, ¿no? de la situación. No podemos definir completamente algo bajo la categoría de robar, todo es pecado mortal. No, debe de haber las circunstancias, los atenuantes. Para esto, aunque ahorita no es el tema, para esto debo de formarme una recta conciencia. Es mi obligación como cristiano formar una recta conciencia para saber qué es el pecado. Ahora, el pecado es mortal y venial. Venial es el pecado pues ligero, que de todos modos es una ofensa a Dios, y como ofensa a Dios también hay una consecuencia que pagar. De tal forma que al hablar de pena temporal estamos hablando del purgatorio. Y entonces, eso, o sea, el purgatorio, sabemos que es la purificación. Y para purificar, la figura más clásica en la Sagrada Escritura es el fuego. Entonces, llegamos a la conclusión de que purificar va a ser algo que te va a costar. O sea, no va a ser algo, no se va a ver algo sencillo. Bueno, al cabo después en el purgatorio me purifico. Digo, más te valiera no. ¿Por qué? Porque para purificar eso va a estar muy, pero muy doloroso, en el sentido figurado. Entonces, las indulgencias es lo que te eliminan, ese periodo de sufrimiento intenso, de grande dolor que provoca la purificación en el estado del purgatorio. Tengo muchas preguntas. La indulgencia en este caso del año de la fe, ¿es indulgencia plenaria? Sí. ¿Qué es eso de plenaria? Hay 2 tipos de indulgencia, la indulgencia parcial y la indulgencia plenaria. La parcial es la que se puede contar como en forma comparativa en años. Ok, con esta indulgencia se te va a perdonar 100 años de purgatorio. O sea, es parcial. Porque de los 1000 años que debes en el purgatorio, te van a perdonar 100. La indulgencia plenaria se te perdona toda la pena acumulada en el purgatorio. Toda. De todos tus pecados. Es un borrón y cuenta nueva.
Monseñor, ¿qué autoridad tiene la Iglesia para hacer esto? La autoridad está basada en esa autoridad que el mismo Cristo le dio a Pedro y que Pedro transmite. Quien declara las indulgencias es el Papa. Papa, como sucesor de Pedro, recuerden que Cristo le dijo a Pedro: y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Le dio esa autoridad a Pedro y esa autoridad la vienen recibiendo los sucesores de Pedro, o sea, los papas. Y en este caso, Benedicto XVI es el sucesor de Pedro. ¿Puede un obispo también declarar indulgencias plenarias en su diócesis? No, o sea, la indulgencia viene del Papa. El Papa. Y el obispo la aplica en su diócesis, la aplica. Entonces, dice, el Papa dice, hay estas indulgencias, por ejemplo, para el año de la fe, y da cierta libertad a los obispos o autoridad para hacerla aplicable de una cierta forma. Cuando yo me gano una indulgencia plenaria, ¿solamente me la puedo ganar para mí o también para alguien más? Para alguien más, pero para los difuntos. O sea que yo puedo ganar indulgencia para mí y también puedo ganar indulgencia para mi difunto, al que yo la estoy aplicando. Yo puedo hacer lo que vamos a decir en un momento más, las acciones que se pueden hacer en este año de la fe, tanto para mi perdón personal como para el de alguna persona difunta, para quien lo quiera aplicar. Y lo puedo aplicar para tantas personas como yo quiera y haga el acto que hay que hacer. Exacto. ¿Siempre hay indulgencias plenarias disponibles, Monseñor? O sea, están declaradas en momentos especiales. Por ejemplo, este año de la fe es un momento especial que el Papa ha declarado indulgencia plenaria. Hay otros tipos de indulgencias que ya están fijos, por ejemplo, el celebrar una fiesta litúrgica importante, entonces ya tiene asignados cierta indulgencia parcial, pero la plenaria es en ocasiones especiales muy definidas de parte del Santo Padre. En este año de la fe, su santidad declaró indulgencia plenaria a las personas que hagan ciertas acciones y hagan ciertas cosas, pues de esas vamos a hablar cuando volvamos de esta pausa. Esto es Fe Católica Viva, no le cambien, ya volvemos. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano. Me di cuenta que estoy embarazada. Me preocupaba mucho la reacción de mi familia. No me podía dar el lujo de ser madre. Tenía tanto miedo. Si estás preocupada por un embarazo inesperado, te podemos ayudar. Llámanos y te diremos dónde está el centro de ayuda para mujeres más cercano. Allí te ayudarán de manera gratis y confidencial. Si crees que estás embarazada, llámanos o escríbanos por correo electrónico. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre las indulgencias plenarias promulgadas por Santidad Benedicto XVI en este año de la fe. Hemos hablado de qué son las indulgencias, para qué sirven las indulgencias, y quisiera que nos hablara en este último segmento, Monseñor, sobre cuáles son esas indulgencias o de qué manera podemos ganar indulgencias plenarias en este año de la fe concretamente. Voy a tomar las indicaciones
específicamente para aquí, para la Arquidiócesis de Denver, para poder ganar indulgencias. Verdaderamente, yo no sé si a este punto se haya entendido un poco, pero es un regalo maravilloso. No se pueden imaginar que con una acción, o sea, con las acciones que vamos a sugerir, se pueden eliminar años de purgatorio, o sea, todo el tiempo de purgatorio. Y podemos, como ahorita lo mencionamos, gracias a tu pregunta, para nuestros seres queridos que están en el purgatorio, que probablemente están, entonces que vayan al cielo, o sea, ¿qué mejor regalo les podemos dar? En ese año de la fe se deben de cumplir estas condiciones. Primero que nada, ir como en espíritu de peregrinación a ciertas aquí santuarios o parroquias. ¿Pero qué quiere decir en espíritu de peregrinación? Eso debe ser algo importante. Sí, en espíritu de ir a encontrar al Señor. O sea, es el encuentro con Dios. No es voy a negociar de la arquitectura de este lugar. No, sí, exacto. Es en una actitud espiritual, en una actitud de encuentro con el Señor. Menciono aquí las iglesias designadas por nuestro arzobispo, en las que pueden uno ir en esa actitud de peregrinación, esa actitud de ir para una experiencia espiritual, y es lógicamente la catedral de Colfax y Lincoln. Colfax y Lincoln. Our Lady of Loreto, la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, allá al sur. San Francisco de Asís, San Francis of Assisi. ¿En Longmont? En Longmont, sí. Santa Elena. En Fort Morgan. En Fort Morgan. Spirit of Christ. En Arvada. San Michael en Craig. En Craig, no es mi parroquia, San Michael. No es la parroquia de Arcángel. En Craig es hasta el extremo west de la arquidiócesis. Our Lady of Peace. ¿En Greeley? No, en la de Silverthorne, la que estaba antes en Dillon. Ah, sí. En Silverthorne. Y el santuario de Madre Cabrini. Aquí saliendo a las montañas. Saliendo a las montañas. Estos son las iglesias a las cuales se puede ir en espíritu de peregrinación para ganar la indulgencia plenaria. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer una vez llegado al lugar, al destino de nuestra peregrinación? La confesión. Lógicamente, como dijimos, la indulgencia plenaria o las indulgencias están ligadas al sacramento de la confesión. Entonces, allí la confesión, no solo como mencionamos ahorita, la confesión me va a perdonar la pena eterna, que es la separación con Dios, me reconcilia con Dios, y la pena temporal va a ser borrada por medio de la indulgencia. Entonces, la confesión, lógicamente participar en la Santa Misa y recibir la comunión. Aquí, Perdón que lo interrumpa, ¿me tengo que confesar en esa iglesia? Sí, aunque bueno. Pues, si no hay un sacerdote disponible. Si no hay un sacerdote, se puede ir confesado, se recomienda confesar en esa iglesia, pero se puede ir confesado de tal forma que yo vaya en estado de gracia, es decir, reconciliado con Dios, para recibir la indulgencia plenaria. Entonces, recibir la Eucaristía, hacer oración por la intención del Papa, es decir, rezar por Benedicto XVI, por sus intenciones. O sea, el obispo, nuestro Papa tiene muchas preocupaciones, una grande misión que cumplir, entonces hay que pedir por él, por sus intenciones. Y lógicamente pues se recomienda terminar con el credo. Pero esos son los principales requisitos. Ir en peregrinación a una de estas iglesias, confesarse y recibir la comunión y rezar por el Papa. ¿Y el credo? El credo. Esto dicen unos, nada más va a ser para los que se pueden mover. ¿Qué pasa con los que están enfermos y están en casa, encerrados y quieren aprovechar esta indulgencia plenaria en el año de la fe? Se puede hacer. Entonces hay que participar de alguna forma en una liturgia, o sea, hacer una oración o participar en la misa que se transmite por televisión,
que un ministro extraordinario le lleve la comunión. Lógicamente también, como decíamos, está muy ligada a la confesión, que vaya, si tiene necesidad de confesarse, que hay que llamar al sacerdote para que los confiese, rezar el credo, el Padre Nuestro, y lógicamente por las intenciones del Papa. ¿Nos podemos organizar como grupo para ir todos, por ejemplo, a uno de estos lugares? Ajá, y es muy recomendable, o sea, pueden ir solitos o en grupo. Es como que los hispanos no conocemos esto y no aprovechamos. De verdad es lo que se borra, es una pena grandísima. Y los que estamos en la arquidiócesis de Denver, estos son los sitios, pero si nos están viendo en la diócesis de Colorado Springs o si nos están viendo en México a través de María Visión, todas las diócesis han designado santuarios e iglesias que son sitios de peregrinación para esta indulgencia plenaria del año de la fe. Sitios y que se van a cumplir los mismos requisitos estos. ¿En qué plazo tenemos que ir? En este año de la fe. Tenemos un año. Un año. ¿Hay que ir una sola vez o cuántas? Si yo voy una vez, yo recibo mi indulgencia plenaria. Ajá. Puedo ir otra vez y la puedo aplicar para un ser querido que ya falleció. O si en el transcurso del año, si fue al inicio del año, en el transcurso del año, si yo pequé mortalmente, debo de ir de nuevo. ¿Para qué? Para que también se me borre eso que se agregó después de que recibí la primera indulgencia. ¿Cada cuánto el Papa concede este tipo de indulgencias? No tiene una periodicidad así establecida. Decía, cada evento importante que él considera resaltar espiritualmente. ¿Usted recuerda, y no sé si recuerda esto, pues, cuándo fue la última vez que tuvimos una oportunidad así? Sí, tuvimos aquí en el año de San Pablo, por ejemplo. También tuvimos estas. Hace como 2 años. Sí, se fue muy sonada cuando el jubileo del 2000. Entonces, sí es con cierta frecuencia, pero no los hemos sabido aprovechar. Y por eso es que en este programa estamos haciendo un llamado a todos nuestros hispanos para que borren esa pena que se ha acumulado del purgatorio y puedan derechito al cielo. ¿Hay lugares permanentes que conceden indulgencia plenaria? Como no indulgencia Roma, plenaria, no sé. Que conceden indulgencia parcial. Como Roma. Como Roma, Tierra o sea, Santa. muchos santuarios, Nuestra Señora de Guadalupe en México. Monseñor, muchísimas gracias, muy interesante, hemos aprendido mucho el día de hoy y ojalá que tomemos ventaja de esta oportunidad de ganar indulgencias plenarias visitando estos lugares, siguiendo las indicaciones que nos decía Monseñor. Gracias, Monseñor. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes, Dios les bendiga.